En una sola palabra definió Nuestra Señora de Umbe, la Virgen pura y dolorosa, al falso Papa Bergoglio: injusto. En el período de tiempo que queda cambiarán dos papas más. El siguiente a este será bueno, pero morirá pronto, y el próximo será injusto. Se refería a Bergoglio. ¿Por qué la Santísima Virgen María en Umbe nos advirtió sobre este personaje al que llamó injusto? Lo definió en una sola palabra: injusto. ¿Qué significa injusto bíblicamente? Todo eso y mucho más lo vas a entender en este vídeo, así que presta mucha atención porque está muy claro. Claudia, la esposa de Poncio Pilato, sabía que su marido debía dejar tranquilo y libre a Jesús. No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. San Mateo 27:19. Las palabras de Claudia a su esposo Poncio Pilato no dejan lugar a duda alguna. No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Si alguien es justo, es Dios, la Santísima Trinidad. ¿Quién es el que se mete con Dios, el justo, sino el que es injusto? Lo hace Jorge Mario Bergoglio con la transferencia de culpa convertida en blasfemia. Perché soffrono i bambini? Una delle domande aperte della nostra esistenza. Non sappiamo. Dio è ingiusto? Eh sì, è stato ingiusto col suo figlio. Lo ha mandato in croce. Se seguiamo questa logica, dobbiamo dire questo. Eh sì, è stato ingiusto col suo figlio. Lo ha mandato in croce. Se seguiamo questa logica, dobbiamo dire questo. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María, y feliz Semana Santa. En estos días de Semana Santa, qué importante es recordar esta absoluta blasfemia que Jorge Mario Bergoglio, el falso papa injusto, eso sí, injusto, dedicó a nuestro Dios cuando le calificó de injusto. ¿Cómo es posible que un personaje como él tenga el valor, la cara dura de calificar de injusto a Dios y los obispos callen y miren para otro lado? ¿Por qué pasa esto con tantas blasfemias? Porque estamos en la gran apostasía. La palabra de Dios en Hebreos 6:10 le responde a Bergoglio de una forma muy directa y le dice: porque no es Dios injusto, porque no es Dios injusto para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Y concluye en 11 y 12. Pero deseamos que cada uno de vosotros manifieste hasta el fin el mismo interés, en orden a la plenitud de la esperanza, de manera que no seáis indolentes, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia son herederos de las promesas. Dios no es injusto, Dios es justo, y calificarlo de injusto es una gran blasfemia
que Bergoglio ha dicho como tantas otras, y aquí paz y después gloria. Estamos en la gran apostasía, un personaje que cada vez que le han preguntado sobre el sentido del sufrimiento y por qué sufren los niños, no ha sabido responder. Siempre ha dicho, yo no sé por qué sufren, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Y ahí tenemos a Nuestra Señora, la Virgen de Fátima, que enseñó a los niños, a los pastorcitos, a sufrir y a darles el verdadero sentido al sufrimiento, para, uniendo sus sufrimientos a los sufrimientos de la pasión de Cristo, convertirse de la mano de la corredentora en corredentores con ella. Pero claro, como Bergoglio dice que María no es corredentora, pues no puede entender el sufrimiento, ni de Cristo Redentor, ni de María, ni de los que se unen a ella y con ella al Redentor. No lo puede entender y dice que no sabe por qué Jesús fue mandado a la cruz. Cuando a mí me hacen una de estas preguntas, confieso con toda sinceridad, no sé responder. Pero usted estudió teología, filosofía, pero no sé responder. ¿Y sabes por qué? Porque no hay respuestas. Lo único que me viene es mirar el crucifijo y preguntar por qué Dios dejó crucificar a su Hijo. Tampoco hay respuesta. Hay respuesta hasta para entender el silencio cómplice de obispos y cardenales, y se llama la gran apostasía, predicha en la Biblia por San Pablo. No sabe. Y callan los obispos, callan los sacerdotes, todos dan por bueno a este falso Papa Bergoglio, que es injusto, que la Virgen en Umbe nos advirtió, es injusto. Injusto en sentido bíblico es lo más grave que se puede decir de alguien. Vamos a dar unas pistas de lo que significa injusto en el ámbito bíblico. Antes os quiero enseñar este artículo, Dios no es injusto, de Néstor, en Infocatólica, publicado pues en 2016 como respuesta a esta infamia de Bergoglio, a esas palabras que ya habéis escuchado. ¿Por qué sufren los niños? Volvió a insistir Francisco, es unas preguntas abiertas de nuestra existencia, no lo sabemos. ¿Es Dios injusto? Sí, fue injusto con su Hijo, lo mandó a la cruz, pero es nuestra existencia humana, es nuestra carne la que sufren esos niños, etcétera, etcétera. Bueno, pues en este artículo Néstor responde contestando a esta barbaridad y explica a través del catecismo por qué Dios obviamente no es injusto, sino todo lo contrario, es el único justo. Calificar a Dios de injusto es una auténtica aberración. La suma bondad, la suma perfección, el justo juez, y Bergoglio lo califica de injusto. Insisto, aquí no pasa nada. Bueno, pues vamos a explicar bíblicamente lo que significa injusto, que sí que es Bergoglio. Bergoglio sí que es injusto, personaje injusto, no solo porque califique a Dios de injusto, sino por todo. Y vamos a entender por qué la Virgen en Umbe nos advirtió de lo que significa injusto. ¿Quién es el sabio? Dice Oseas 14:10, que esto comprenda el hombre inteligente que lo conozca, porque rectos son los caminos de Yahvé y los justos andan por ellos, mas los prevaricadores, es decir, los injustos, hallan en ellos su ruina. Hallan la ruina en los caminos de Dios los injustos como Bergoglio. La nota que da el Straubinger dice: conclusión solemne y síntesis de todo el libro. Su palabra, su doctrina, su ley es santísima y muy saludable a los hombres. Los justos, ayudados por la gracia, caminarán por ella sin tropiezo. Pero esta misma, la palabra de Dios, la ley de Dios, será ocasión de ruina y de perdición a los impíos por su misma malicia e infidelidad. Es decir, Bergoglio es malo, es infiel, y en la misma palabra de Dios, en la misma ley de Dios, se encuentra su ruina y su causa de tropiezo. Le llama, por tanto, la palabra de Dios a Bergoglio prevaricador, injusto o prevaricador, según como sea la traducción. Straubinger lo califica como prevaricador a Bergoglio. Prevaricar en sentido bíblico es hacer omisión a la palabra de Dios.
es tener dolo o engaño, que la Iglesia Católica considera un pecado, obviamente. El prevaricador es aquel que pervierte e incita a uno a faltar a las obligaciones de su oficio o religión. Prevaricación, según la Biblia, es transgredir la norma y violar a conciencia un compromiso que se ha establecido previamente. Por eso la Virgen dijo: este papa injusto pagará por su pena, porque actuó con dolo y fue a su ordenación sacerdotal sin el diaconado previamente y engañando al obispo castellano, un obispo emérito, que no era el que le debía de haber ordenado sacerdote, como sus propios biógrafos reconocen que eso pues no es muy normal que sea de esa manera, que sea un obispo emérito, y los dos titulares de Buenos Aires pues no se enteraron de la película, y a este obispo castellano pues le liaron para que sin tener el diaconado le ordenaran de sacerdote. Prevaricación, por tanto, según la Biblia, es transgredir la norma y violar a conciencia un compromiso que se ha establecido previamente, que es pues seguir los pasos previos que se deben de seguir para una ordenación válida. Un prevaricador como Bergoglio se ha desviado del camino recto totalmente consciente de sus malas intenciones, infiltrarse para destruir a la Iglesia Católica desde dentro. En el texto sagrado se puede ver claramente que Dios castiga con fuerza este comportamiento pecaminoso. La prevaricación siempre será un mal que se revertirá más temprano que tarde porque es una injusticia terrible. Por ejemplo, robar algo que podría salvar a un prójimo muy necesitado. La palabra prevaricación proviene del latín prevaricatio, prevaricationis, y se deriva del verbo prevaricari, que significa no cumplir con el deber, ser sesgado en la justicia, torcerse o desviarse, salirse de la norma. Es lo que hizo Bergoglio desde hace más de 50 años con esa ordenación, pseudo-ordenación de 13 de diciembre del 69, sin haber hecho previamente el diaconado y habiendo liado a eso que le gusta a él, hacer lío, habiendo liado al obispo emérito castellano, que en paz descanse y que Dios le haya perdonado esa negligencia de haberse dejado engañar. En Levítico 6, Dios le dice a Moisés que quien haya prevaricado tendría que devolver justicia a quien se le había arrebatado, haciendo sacrificios para expiar sus pecados ante Dios. También se deja claro sobre cómo el Señor reprenderá a quien haya incumplido con un juramento o promesa, que es uno de los sentidos que se da a la palabra prevaricación. Ya sabéis que han escondido en la página web del Vaticano la ausencia de diaconado, pues quitándole la fecha en el currículum vitae de todos los papas, su fecha de diaconado, para que Bergoglio pase desapercibido en eso que no hizo conscientemente. En cuanto al exterminio de la prevaricación en el mundo, en el libro de Daniel se hace referencia a la gran tribulación, un periodo de 7 años, que la justicia divina caerá sobre la tierra. En ese periodo, quienes hayan seguido a Jesús y hayan tenido fe inquebrantable en Dios, no tendrán nada que temer. Sin embargo, quienes hayan cometido prevaricación e iniquidad serán juzgados y éste se convertirá en el último juicio contra el pecado de Israel. ¿Qué es prevaricar? Recordad, prevaricación, prevaricar, prevaricador es el injusto. La Biblia lo traduce como injusto o como prevaricador. Straubinger define, en vez de injusto usa la palabra prevaricador, y la Virgen lo llama así a Bergoglio, injusto o prevaricador. Pues prevaricar se trata de oír lo que Dios dice, tener convicción de que lo que dice es la verdad, pero así todo hacer caso omiso a esa palabra, ya sea por la terquedad, soberbia o conveniencias personales. Fijaos cómo es el sentido bíblico de lo que es Bergoglio, según la Virgen lo definió en Umbe, prevaricador. Se trata de oír lo que Dios dice, tener convicción, y fijaos cómo dice Daniel 3, 26, 27. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, digno de alabanza y glorioso es tu nombre, porque eres justo en cuanto has hecho con nosotros, y todas tus obras son verdad, y rectos tus caminos, y justos todos tus juicios. Pues a este Dios, que es así, obviamente es así, Bergoglio lo calificó de injusto. Dio è ingiusto? Sì, è stato ingiusto col suo figlio, lo ha mandato in croce. Se seguiamo questa logica, dobbiamo dire questo.
Y luego pues tenemos que Jesús en Mateo 5:40 y Lucas 6:29 nos enseña a sufrir injusticias o a sufrir a este injusto como es Bergoglio. Con ello vemos bien el plan de Dios. El profeta increpa duramente a los victimarios y les anuncia los más tremendos castigos. Jesús se dirige a las víctimas y precisamente porque Dios se reserva tomar por ellas esa venganza. Les dice que lejos de defenderse y menos aún de atacar, ofrezcan al injusto, como Bergoglio, más de lo que toma, con lo cual aumentará el castigo que Dios le dará, si no se arrepiente, obviamente, pero un arrepentimiento sincero, honesto y con todo lo que eso implica. Aquí está, como vemos, una profunda verdad de la sociología cristiana. El sermón de la montaña no es para que triunfen los malos, sino para que Dios haga triunfar a las víctimas, según lo que está anunciado del Mesías. Bueno, pues Lucas 16:10 dice que el fiel en lo muy poco también en lo mucho es fiel, y quien en lo muy poco es injusto también en lo mucho es injusto. A Dios lo que le importa no es tanto la cantidad en lo que hacemos, sino el espíritu con el que obramos. Si sabéis ser niños y os contentáis con ser pequeños, Él se encargará de haceros gigantes, puesto que la santidad es un don del Espíritu Santo. Esto es lo que inspiró a Santa Teresita de Lisieux para enseñarnos el caminito espiritual, ¿verdad? En fin, pues fijaos lo que dice el libro de la sabiduría en el capítulo 5, la recompensa de los justos y el castigo de los impíos. ¿Qué diferencia hay entre ser justo o ser injusto? Pues de la noche al día, de la luz a las tinieblas. Dice el capítulo de la sabiduría 5, 16 y demás siguientes. Mas los justos vivirán eternamente, su galardón está en el Señor, y el Altísimo tiene cuidado de ellos. Por tanto, recibirán de la mano del Señor el reino de la gloria y una brillante diadema. Los protegerá con su diestra y con su santo brazo los defenderá. Bueno, pues esto en la explicación de la nota dice que el mismo Dios será la recompensa de los justos, como dijo Dios a Abraham. Jesús también prometió traer el premio consigo. Lo vemos en el Apocalipsis, en el capítulo 22 y en Isaías 40. En cuanto a lo de la brillante diadema, pues esto se explica como la corona de justicia que San Pablo promete a los que aman su venida. La diadema significa que los elegidos serán reyes en el cielo, pues obtendrán el reino de Jesucristo y toda su gloria como vencedores del mundo, de Satanás y de la carne. Fijaos la diferencia de ser justo a ser injusto. En Sabiduría 5:19 se dice: tomará la justicia por coraza y por yelmo el juicio cierto. El juicio cierto. Admirable don que nos ofrece nuestro Señor al que es recto de corazón, tendrá un juicio cierto. Bergoglio, recordad que ya reconoció que él no es nadie para juzgar, que él no juzga. O sea que ya reconoció en su momento que ni siquiera es sacerdote, porque los sacerdotes son los que tienen que juzgar, muchísimo más un papa, un supuesto papa. Por eso él no es que ni siquiera sea sacerdote, es que ni siquiera es, o sea, no es que no sea papa, es que ni siquiera es sacerdote, porque él reconoció que no es nadie para juzgar y los propios pastores son los que deben de juzgar para guiar a las ovejas. Así que tendrá un juicio cierto aquel que sea justo, es decir, una certeza y convicción interior sobre lo que es verdadero, de modo que no pueden engañarlo las tremendas seducciones que rodean a todo hombre. Esto es para todo aquel que ame la verdad. Dios no va a permitir que sea engañado por el seductor y por este falso papa. No lo va a permitir. Bueno, pues en Apocalipsis 13:10 leemos: si alguno ha de ir al cautiverio, irá al cautiverio; si alguno ha de morir a espada morirá. En esto está la paciencia y la fe de los santos. Por tanto, no hemos tanto de rebelarnos contra las persecuciones de personajes injustos como este que estáis viendo, las cuales entran en el plan divino y están destinadas a manifestar y perfeccionar a los santos con paciencia y firmeza en la fe. Este es el lema que tenemos que tener: paciencia y firmeza en la fe. Nuestras armas son espirituales, según nos enseña Dios en la Sagrada Escritura. Cuando San Pablo describe en el capítulo 1 de la carta a los romanos a todos aquellos que despreciaron a Dios, como Bergoglio, o como dice literalmente, no se preocuparon de tener el conocimiento cabal de Dios,
por lo que Dios los abandonó a su mente depravada, que los empuja a hacer lo que no deben, están llenos de injusticia, dice el capítulo 1 de la carta a los Romanos. Todos aquellos están llenos de injusticia, porque Dios no se han preocupado de tener el conocimiento cabal de Dios, y Dios los abandonó a su mente depravada, y dice que están llenos de injusticia. Ese es Bergoglio, mente depravada, lleno de injusticia. Y luego fijaos la lista de cosas, como califica la carta a los Romanos en su capítulo 1, a estos que están llenos de injusticia, como Bergoglio. Fijaos todo lo que dice. Malicia, perversidad, codicia, maldad, rebosantes de odios, de asesinatos, de disputas. Asesinatos, disputas, engaños, malignidad, chismosos, calumniadores, aborrecedores de Dios, insolentes, altaneros, soberbios, inventores de maldades, desobedientes a los padres, insensatos, desleales, sin amor y sin piedad. Saben bien que Dios declara reos de muerte a los que hacen tales cosas, y sin embargo ellos las hacen y aplauden a los que las hacen. Fijaos cómo la carta a los Romanos en su capítulo 1 define a este Bergoglio lleno de injusticia con todas esas expresiones. Descripción perfecta de Bergoglio, el falso sacerdote, falso papa, que sabe que está en el mal y que conscientemente confirma en el error, confusión y pecado, y aplaude a los pecadores en su pecado y falta de conversión en su rebeldía contra Dios. Esta es la realidad. Este personaje que no sabe por qué murió Jesucristo en la cruz, y que califica de injusto al Padre Celestial por enviarlo a que nos redimiera en el santo sacrificio del Calvario. Terrible realidad, pero es la gran apostasía. Es el tercer secreto de Fátima, que lo estamos viviendo, es el silencio de los sacerdotes y obispos, que lo dan por bueno, lo dan por papa y lo justifican siempre. ¿Cuántos sacerdotes se desligarán, se quitarán de esa vinculación, esa comunión con Bergoglio que los lleva a la perdición y hace que arrastren a los fieles a la perdición? ¿Cuántos? Muy poquitos. Lamentablemente esa es la realidad. En la primera carta a Timoteo, atentos, en la primera carta a Timoteo San Pablo dice: sabemos bien, o sabemos que la ley es buena si se hace de ella un legítimo uso, conscientes de que la ley no es para el justo, sino para los malvados y los rebeldes, los criminales y pecadores, los sacrílegos y los profanadores, los parricidas y los matricidas, los asesinos, los lujuriosos, los homosexuales, los traficantes de esclavos, los mentirosos, los que juran en falso, en una palabra, para todo el que se opone a la sana doctrina del glorioso Evangelio que Dios me ha confiado. Si os dais cuenta, está describiendo al hombre carnal, que ya dijimos que es Jorge Mario Bergoglio. El hombre carnal. Él se definió a sí mismo como hombre carnal cuando dijo que no era nadie para juzgar. Él se ha definido a sí mismo muchas veces no solo como injusto, sino como hombre carnal, porque el hombre espiritual lo juzga todo y el espiritual no es juzgado por nadie. En Proverbios 19.1 leemos: más vale pobre que vive honestamente que rico de proceder injusto. Y en Sabiduría 16, pues fijaos lo que dice: mas el huir de tu mano es cosa imposible. Así los impíos que negaban conocerte fueron azotados por tu fuerte brazo, siendo perseguidos de extrañas lluvias, de pedriscos y tempestades y consumidos por el fuego. Y lo más maravilloso era que el fuego en el agua, que lo apaga todo, tenía mayor actividad porque el universo venga a los justos. A veces se amansaba el fuego para no quemar a los animales enviados contra los impíos, a fin de que viéndolos ellos mismos acabasen de conocer que por juicio de Dios eran perseguidos. Otras veces el fuego, contra su natural virtud, ardía en el agua por todas partes para consumir las producciones de aquella tierra maldita. Al contrario, alimentaste a tu pueblo con manjar de ángeles y le suministraste del cielo un pan aparejado sin fatiga suya que contenía en sí todo deleite y la suavidad de todo sabor. Y así, tu sustento demostraba cuán dulce eres para con tus hijos y, acomodándose al gusto de cada uno, se transmutaba en lo que cada cual quería. La nieve y el hielo resistían a la fuerza del fuego y no se derretían para que viesen cómo arrasaba las cosechas de los enemigos aquel fuego que ardía y relampagueaba en medio del granizo y de la lluvia. Aquí, al contrario, se olvidó el fuego de su misma actividad
para que tuviesen los justos de que alimentarse, pues la criatura, sirviéndote a ti, hacedor suyo, redobla los ardores para atormentar a los injustos y los mitiga en beneficio de aquellos que en ti confían. Por eso también entonces, tomando el gusto de todos los manjares, servía tu gracia sustentadora de todos, acomodándose al deseo de aquellos que a ti recurrían. Pues ahí lo vemos, que Dios redobla los ardores para atormentar a los injustos y los mitiga en beneficio de aquellos que en ti confían. Si recordamos Mateo 25, a la derecha irán los justos y a la izquierda irán los injustos. Es decir, el injusto es aquel que se condena, es aquel que es absolutamente contrario a Dios, enemigo de Dios. Cuando la Virgen habló de que Bergoglio, que el próximo al castigo, que el próximo cambio de la masonería eclesiástica, lo dijo en el mensaje central de Umbe de 23 de mayo del 71, sería un papa injusto, más luego todas las formas en que define a ese papa injusto, nos está diciendo claramente, cuando dice que Dios no le da el poder de bendecir a los fieles, nos está diciendo claramente que busca la salvación sin Dios, etcétera, etcétera, que ese papa injusto no es realmente papa, ni siquiera es sacerdote, que es enemigo de Dios y de la Iglesia, porque el injusto es el que se condena, el que es enemigo de Dios. Dio è ingiusto? Sì, è stato ingiusto col suo figlio, lo ha mandato in croce. Se seguiamo questa logica, dobbiamo dire questo. Así que, en fin, era importante que habláramos de esto, de cómo con algunos pasajes, solo algunos de los muchos que hay, pasajes de la Biblia, de la palabra de Dios, donde la palabra injusto queda claramente definida y claramente expresado cómo es Bergoglio y que es enemigo de Dios, que es totalmente lo opuesto a Dios, que es el único justo y dador de todo bien y de toda justicia, pues Bergoglio es todo lo contrario. Si no se arrepiente, y todo apunta a que no lo va a hacer lamentablemente, va a seguir esparciendo el error, la confusión, la confirmación en el pecado. Los sacerdotes se van a dejar arrastrar por él y por los obispos que no le plantan cara. Va a seguir diciendo que no tiene respuesta para el sufrimiento. Va a seguir diciendo que el Padre Celestial fue injusto al mandar a Jesús a la cruz, que no sabe por qué Jesús fue a la cruz. Y estamos celebrando la Semana Santa con un falso papa que está ahí haciendo bulto, como un bulto sospechoso, mientras todos miran para otro lado, y que si se echa a un lado para dar paso a un sustituto, sabemos que será también un sustituto falso, también injusto, uno de los suyos, y todo es un camino preparado para la plena manifestación del que ocupa el lugar de Dios, del anticristo. Así que hacia ello vamos, hacia eso estamos abocados, porque las profecías se están cumpliendo. Estamos en la gran apostasía, estamos en el 675, en la manifestación del misterio de iniquidad, y solo nos falta pues no dejarnos arrastrar por este engaño masivo y advertir en la medida de lo posible a nuestros hermanos. No escuchan, no quieren escuchar, están bloqueados mentalmente, espiritualmente, como una especie de hechizo que les impide darse cuenta de lo que es evidente, porque Bergoglio, en sus estrategias masónicas, una de ellas es esconderse en el más absoluto descaro. Llamar a Dios injusto, no hay mayor descaro que ese. Pero como eso han sido muchas otras las blasfemias con las que nos ha ido deleitando trágicamente, terriblemente, dramática, como digo, y macabramente durante estos 10 años. ¿Qué más se necesita? Pues hacia la abolición del sacrificio perpetuo va caminando Bergoglio. Lo explicaremos próximamente, cómo va caminando hacia eso. En fin, que Dios nos coja confesados. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. El día del Señor llegará como un ladrón, y ese día los cielos desaparecerán estrepitosamente. Qué santa y piadosa debe ser la conducta de ustedes, esperando y acelerando la venida del día del Señor.
Nosotros, de acuerdo con la promesa del Señor, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde habitará la justicia. En el mundo tendréis tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Rezad y haced rezar, porque el mundo está en el camino de la perdición. No creen en vosotras y en vuestros coloquios con la Blanca Señora, pero creerán cuando sea demasiado tarde. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra. Ven pronto. Ven, en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.